Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de los fines de semana con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 13 de enero a las 9:20 de la mañana hora española. Espero que hayan tenido una buena semana todos. Supongo que muchos de ustedes una semana dura porque habrán estado de vacaciones pues por las navidades y demás y, y habrán tenido la vuelta al trabajo. Bueno, paciencia, poco a poco, ¿no? Yo como la verdad es que prácticamente no he estado de vacaciones, pues no me, no me ha dolido. Ha sido una semana muy intensa de trabajo, todo se ha dicho. La verdad es que por trabajo que no sé, bueno, eso es bueno en los tiempos que corren. Por lo demás, pues aquí pues vamos andando, mi señora ranqueante, esa falta de defensas, está teniendo muchas infecciones recurrentes de todo tipo, no respiratorias, que de esas llevamos mucho cuidado, gripe, COVID, cosas de estas, pero de todo lo que cualquier cosa que se pueda tener un poco de infección, enseguida lo pilla. Y bueno, pues ahí estamos, luchando. Y encima con unos dolores de espalda que tiene la pobre tremendos, que le han tenido que infiltrar esta semana, un anestésico no sé qué, no entiendo muy bien eso cómo va. Y en fin, y ahí estamos. Y la parte canina de la familia, pues tampoco ha tenido una semana muy buena con su enfermedad mental. Ahora la última que le ha dado es que, a ver, yo cuando terminaba de trabajar cenábamos y me sentaba ahí en el salón a ver alguna serie o algo y descansar un poco. Bueno, pues a él ahora le ha dado en su lío mental que tiene, pues que cuando estamos ahí todos sentados en el sofá significa que se va a acostar pronto y como le encanta acostarse a dormir y ya pasarse toda la noche durmiendo, pues le entra como una especie de ansiedad porque quiere que nos acostemos a dormir. Entonces me toca volverme al despacho a trabajar. En cuanto ve que vuelvo al despacho a trabajar, es como si dijera, bueno, ya no nos vamos a acostar porque este señor está trabajando que es donde se pasa todo el día. El mundo está en orden y entonces se acuesta ahí en el salón en una cesta que tiene y está quieto. Si no, es imposible, no te deja vivir. Total, que es que hay veces que me da la sensación de que el universo lo que quiere es que esté todo el día aquí en el despacho trabajando, Dios mío, con la de horas que trabajo. Pero en fin, pobrecito, es una anécdota. Tampoco me deja ver partidos de fútbol, ¿eh? El momento que pongo un partido de fútbol, no sé si es por el tono de los locutores estos de fútbol que son exageradísimos. ¡Uy! ¡Gol! Esas cosas que dicen y el perro pues se pone nervioso de oírlos. Entonces me toca ver los partidos de fútbol con el sonido quitado. Y no me entero de nada, pero bueno, porque es que si no se pone nervioso también. Pero en fin, bueno, pues ahí estamos. Como he tenido mucho trabajo esta semana, solo he tenido tiempo de verme una serie que no está mal, errores. A ver, está muy bien considerada, el guión está bien, la serie está bien, se ve bien, tiene un final bastante sorprendente, es serie autoconclusiva, es decir, se da el final ya de todo el lío al final de la temporada y, y bien, está muy bien realizada y está teniendo mucho éxito en Netflix. Pero yo qué quieren que les diga, no he visto ni una sola serie británica aún que no sea como apagada, como si, no sé, como que le falta vida, chispa, no sé si es que por la forma de ser de los británicos o no sé, pero les falta a todas chispa, un poco de garra, todos los personajes son así como un poco flemáticos, ¿no? Pero bueno, quitado eso, yo normalmente las series británicas las evito todas, ¿eh? Pero esta, pues bueno, como tenía tan buenas críticas, pues al final, pues me tocó verla. Bueno, vamos a ver qué pasa. Un poquito de propaganda antes de empezar. Hay un programa, lo tienen aquí en los banners de Serenity Markets. Hay un programa que quizá en Intefi Escuela de Negocios, que quizá sea menos conocido, pero que puede ser una alternativa interesante, que es, bueno, saben que tenemos un máster en mercados financieros, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca,
con todos los profesores, somos todos profesionales en activo en entidades reguladas y demás. Eh, y, y que se celebra pues todos los años pues en las típicas fechas de estas cosas, entre octubre y el mes de junio. Pero hay otra modalidad que es la mitad de barata y más asequible, que es esta, Máster a tu ritmo en mercados financieros, también con la certificación de la Universidad Pontificia de Salamanca y todo igual, pero con la diferencia de que este es todo grabado, es en diferido, está grabado. Entonces eso, pues bueno, pues permite poder realizarlo con un coste menor para quien no le importe, pues no tener la mayoría de clases o muchas clases en directo, como es el caso del anterior. Entonces, échenle un ojo y además, como ven aquí, pues hay una serie de becas bastante interesantes que pueden ayudar mucho a rebajar el coste y que sea más asequible. Basta con pinchar los banners o pinchar aquí en el botón de Intefi Escuela de Negocios para acceder a estos programas de formación. También recordarles que si pinchan en gloversia.com pueden entrar a la web de Miyafi, a que tenemos 3 socios y un equipo excelente en la cual pues ahí tienen todos el chat este automático, los teléfonos, los correos, todo para poderse poner en contacto con nosotros. Les recuerdo que tenemos 2 ICAPs, la dinámica que el año pasado el 2022 estuvo muy bien porque consiguió terminar ganando el 2 y pico a pesar de lo malo del año. El año pasado terminó cerca del 9% de rentabilidad y este año, bueno, está en menos 0,70, acabamos de empezar, pero es muy, muy interesante. Y también una noticia, porque había mucha gente esperando, ya por fin hemos conseguido que Multimercados Equilibrada se reconvierta ya por fin y vamos a pasar, si no pasa nada de última hora, la primera operación en opciones el lunes. Ya saben que estábamos a la espera de reconversión, que la hemos reconvertido por completo. A partir de ahora, Multimercados Equilibrada, pues, Dinámica sigue siendo una SICAV más clásica, con inversión, renta variable, renta fija, alternativos, demás. Y Multimercados Equilibrada pasa a ser, sobre todo, su estrategia básica, una estrategia en opciones, que es la que se va a aplicar en la estrategia 2 de las que tenemos en opciones. Y empezamos el 15. Si todo va bien, esperemos que no haya sustos de última hora y problemas regulatorios, administrativos y todo el tipo de pegas que nos han puesto que no se lo pueden ustedes ni imaginar, pues empezamos el día 15 ya. Empezaremos con los primeros spread un poco más moderados. Si va todo bien, el martes ya iremos incrementando y ya nos pondremos a toda la velocidad de crucero. Así que el que esté interesado, pues ahí está. Y también pues recordar los 2 programas que tenemos en opciones, Gloversia Opciones 1, Gloversia Opciones 2, que como siempre les digo, lo ideal es tener los 2 porque se compensan muy bien el uno con el otro. El Opciones 1 terminó el año pasado con más 39,19% y este año está un poco peor, con una bajada de 2,01%. Me comentó Sergio, que es el que está trabajando con esta estrategia, Sergio Nozal, que debido a las navidades había muy poca liquidez para el tipo de estrategia que seguimos con esto y tuvo que cortar unos días por la falta de liquidez y entonces el tipo de spread que estamos montando en la estrategia 1 pues necesitan un poco de tiempo, va a estar funcionando y como están recién abiertos pues bueno, conforme pasan los días se irán ajustando un poco, pero de todas formas fíjense como lo que les digo siempre, que lo ideal es combinar las dos, que está la 1 menos 2,01, pero la 2 está compensando bien y está más 1,39. La 2 ha empezado bien, está siguiendo más o menos lo que ya vimos en el backtesting y entre diciembre y lo que va de enero, pues ya como vemos acumula un 6,6% en positivo, cuando, por ejemplo, este mes el S&P 500 pues solo ha subido 0,29%, o sea que yo creo que excelente el rendimiento que estamos teniendo con los 2 programas. De momento, saben que resultados pasados no presuponen futuros, pero bueno, de momento es lo que hay. Esta estrategia 2 es la que se va a aplicar a la SICAV porque la 1 no nos deja. Nos hubiera gustado aplicar las 2, pero no nos dejan por motivos regulatorios. La 2 sí, pues nada, pues vamos a tener que hacer esta de momento.
pero ya empezamos. En Gloversia seguiremos trabajando duro para darle a nuestros clientes pues, el mejor servicio posible y dejarnos de historias y tener los productos más competitivos que se pueda dentro de la industria. Bueno, pues nos vamos al mercado si les parece y empezamos dejando claro que mi modesto... Bueno, antes de empezar los avisos legales, recuerden que nada de lo que diga son recomendaciones, está terminantemente prohibido por ley, son solo mis opiniones personales que no tienen ustedes por qué seguirlas, juzguen bajo su propio criterio, bajo su propio análisis. Recuerdo también que nadie me paga por hablar de todo lo que voy a decir a partir de ahora en el vídeo y por dar la opinión sobre una cosa en concreto ni sobre cualquier estrategia en concreto. Y recordar también que como profesional que soy de una empresa de servicios financieros regulada, podría tener conflictos de intereses en mi labor, que es la actual como periodista. No los tengo, pero podría. Entonces yo lo digo porque me obligan a decirlo legalmente. Bueno, pues empezamos. Sean sensatos y no me hagan mucho caso y hagan caso ni de nadie, hagan su propio análisis. Venga, empezamos. Mi escenario, mi hipótesis para el resto del año sigue siendo la misma, invariable. Podría seguir el rally, aún no sabemos. Podría llegar al entorno 5.000, quizá incluso un poquito más arriba, para luego un estancamiento. No voy ni a poner el gráfico porque es lo mismo de siempre. Para luego un estancamiento, una bajada seguramente cuando el mercado se dé cuenta de que posiblemente el aterrizaje no sea suave sino duro, que para mí sigue siendo la hipótesis más probable, al revés del consenso, pero eso me hace sentirme cómodo. A mí lo que más miedo me daría es estar en consenso, sobre todo con la Reserva Federal, porque la Reserva Federal siempre está equivocada. Recuerdo que la Reserva Federal es la misma que dijo subiré 75 puntos básicos en el año 2022 y subió 5 puntos y medio. Y dijo 75. Ahora dice que va a bajar 75 en el 2024 y el mercado descuenta 175. ¿De quién nos fiamos más? ¿De la Reserva Federal o del mercado? Realmente de ninguno de los dos, pero en caso de apuro prefiero fiarme más del mercado que de lo de la Reserva Federal, la verdad. Pero en fin, cada uno... Yo ninguna fe, sigo diciendo lo mismo de siempre, que los bancos centrales no son una solución, sino que son parte del problema. Es el problema del lío que estamos montando a nivel internacional. Bueno, entonces creo que podrían seguir la subida. De momento no parece claro que se vaya a terminar. El 4.800 puede no ser el techo. Vamos a poner el gráfico del spot. La lucha contra el 4.800 es tremenda. Tenemos los indicadores a favor, está resistiendo por encima del Kijun. El RSI ha vuelto a dar dos velas por encima de 60. Ya saben que para mí esto es fundamental, que no considero... como ven, hay que trabajarse mucho estas cosas, porque si recuerdan, aquí tuvimos dos velas por debajo del RSI de 60, pero comentábamos la semana pasada que esto no se confirmaba mientras no se perdiera el mínimo, y como el Kijun estaba muy pegado, que necesitábamos un poquito de bajada por debajo del Kijun para confirmar que se había perdido el momentum alcista. Nada de eso sucedió y por lo tanto seguimos manteniendo el consenso momentum alcista, que tenemos pues desde esta zona, desde que rompió todo esto de aquí, desde que salió de la nube Ichimoku y nos dio todos los indicadores a favor, RSI a favor, vamos, casi 400 puntos más abajo. Todo sigue exactamente igual, momentum alcista sigue ahí. Era imposible pasar un nivel de resistencia como este, con un máximo histórico delante, a las primeras de cambio. Eso era imposible, pero ya lleva tropecientas sesiones ahí. En una de estas podría pasar, o no, no lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, pero como poder, puede. Si pasa, se irá aquí yo creo que bastante rápido. Podría rebasar incluso, llegar un poco más arriba, pero yo ya lo que veo es a partir de toda esta zona un estancamiento, luego una caída que no es apocalíptica, una caída relativamente moderada, por motivos macroeconómicos y demás, para el mercado empezar a ver cómo la Reserva Federal vuelve a lo suyo, que no es lo ideal, pero lo hará otra vez, y volver a subir otra vez. Ese sigue siendo el objetivo. No doy niveles porque sería
Es como decir el tiempo dentro de 6 meses, vete tú a saber, ¿no? Pero en principio la hipótesis de trabajo la mantenemos normal. ¿Qué dicen los cuantitativos de este nivel de resistencia, soportes y demás? Bueno, desde un punto de vista técnico, el índice más importante del mundo claramente tiene el primer soporte a la altura del Kijun. Kijun es fundamental, está aguantando muy bien, 4.700. Si pierde el 4.700, el siguiente soporte es este mínimo de aquí, 4.686, y el siguiente 4.614. Se predicen muchas cosas apocalípticas si perdiera esta zona, pero yo me permito recordar que un simple retroceso de Fibonacci del 38.2% de todo el tramo de subida anterior, que no es nada, está en 4.536, es decir, incluso bajando a 4.536, no es nada, es una simple corrección, porque un retroceso de Fibo del 38.2 no es nada, es lo mínimo. Entonces, esto es una tendencia alcista, lo malo es que las tendencias alcistas recibimos una lluvia de comentarios de que toca techo, se va a caer, hay que darse la vuelta, hay que aprovechar. Y las tendencias bajistas igual, compra, 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 y no para de bajar. Por ejemplo, tenemos un caso en China, por ejemplo. A mí muchísima gente me dice, pero ¿por qué no compras en China con lo bajo que está? Pero es que me están diciendo eso desde que estaba muchísimo más arriba. La tendencia es la tendencia y hay que esperar. Y ya que lo nombramos, pues fíjense cómo la caída de la bolsa china está forzando desde hace mucho tiempo una salida masiva de flujos de allí. La línea blanca es el total de activos que tiene el ETF más importante de China, que es el ISAR MSCI. Pues como ven, desde primeros de 2023 no ha parado de salir dinero. Mientras que la línea azul es el ISAR MSCI de mercados emergentes pero sin China. Y como ven, no ha parado de entrar dinero. Es decir, que como entrar está entrando mucho dinero en mercados emergentes, pero de China está saliendo. Nadie lo ve claro en China. A lo mejor el que no lo vea a nadie claro es una buena señal, pero claro, también lo era aquí, aquí, y aquí, aquí, y esto no para de bajar. Entonces, la tendencia es la tendencia y cuando se dé la vuelta a la tendencia, pues ya hablaremos. En el SP500 la tendencia es alcista y cuando se dé la vuelta a la tendencia, pues ya hablaremos. Bien, ¿qué nos dicen los cuantitativos? Pues a ver, los cuantitativos nos muestran el gráfico de Spot Gamma de cómo está el mercado de opciones por dentro a cierre de ayer. Y como podemos ver, pues ha estado 2 días tocando máximos históricos el SP500. O sea, realmente sí que ha roto los máximos históricos, pero por poquita cosa llegaba a la 4.800, 4.802 o una cosa así y automáticamente se daba la vuelta a la baja. Eso ha sido lo que ha estado haciendo todos los días y ayer lo volvió a hacer. Cada vez que llega le meten unos papelones de miedo. Por eso está todo el mundo un poco estancado por esa resistencia a 4.800, esto de aquí, todo esto de aquí, es el muro de Coles, todo esto de aquí, 4.800, tinglado que hay ahí, y cada vez que llega, papelón, cada vez que llega, papelón, cada vez que llega, papelón. El muro de puts lo sitúan en 4.600, ya hemos visto que esa es la verdadera zona de soporte, realmente bastante más abajo. El punto de activación de volatilidad, 4.765, pero yo me quedaría más bien con el 4.700, donde, como ven, hay otra pared ahí, no tan grande como esta, pero sí bastante importante. Lo que dicen los cuantitativos es que el mercado sigue muy comprimido, con gamma positiva, muy comprimido en esta zona, que se siente cómodo con la volatilidad baja y dándole bandazos ahí. Eso no es el escenario más favorable, ya lo comentaba antes, en nuestra estrategia 1 de opciones, pero sí le viene muy bien a la estrategia 2. Por eso se complementa bien. Pero está ahí en un rango estrechísimo y de momento no tiene ninguna intención de salir. Recuerden, por cierto, que el lunes es festivo en Estados Unidos. Así que el tema de opciones, un día los que estén ahí vendidos de opciones ganan dinero con el mercado cerrado, ¿no? Bueno, pues entonces está el rango muy comprimido, muy difícil pasar el 4.800, nada fácil pasar tampoco el 4.700 y no le ven muchas perspectivas. Lo que opinan los cuantitativos es que, según ellos, no tiene pinta aún del 4.800 ir a romper, porque para eso, decía Spot Gamma en su cierre de ayer, que hay que construirle una autopista bien cimentada, decían. ¿Y cómo se construye la autopista bien cimentada? Cuando haya más posiciones por aquí en medio. Dicen que el hecho de que entre 4.800 y 5.000 no haya nada es
un signo de que realmente el mercado no espera que suba, porque cuando se espera eso empiezan también a hacer construcciones intermedias y está esto un poco más relleno, pero es que está completamente vacío. Desde los 4.850 hacia arriba está completamente vacío. Por lo tanto, siguen pensando que hay posibilidades de que se mantenga marraneando abajo y arriba. Además, van pasando catalizadores importantes. Esta semana hemos tenido y no termina de hacerle reaccionar. Eso sí, los cuantitativos siguen advirtiendo que el día 19 tenemos el vencimiento de opciones, que es un vencimiento muy fuerte y muy importante, y que el mercado se desestructurará. Y que, como suele suceder en estos casos, se va a abrir una ventana de unas 48 horas, contando la sesión del viernes, porque el viernes el vencimiento importante sucede en la apertura, y aunque hay otro vencimiento que es al final, pero ya el mercado se desestructura mucho en la apertura, entonces hay que contar el propio viernes como ventana de volatilidad abierta, el lunes y hasta media sesión del martes. Normalmente a media sesión del martes las posiciones están reconstruidas y ya no se puede hacer nada. Bien. Así que desde el punto de vista cuantitativo, pues esto es lo que hay. No ven ni alcista ni bajista, no le ven muchas ganas de bajar, pero tiene muchos problemas para subir, y lo que están esperando es que esto se rellene más para que parezca más claro que va a subir. Mientras tanto, seguimos en un mercado de gama positiva, poco reactivo. Les decía esto de la corrección y de los retrocesos de Fibonacci. Fíjense lo que puso Bank of America en su análisis de esta semana técnico. Según ellos, aquí están haciendo una serie de conteos por el método de DMARC. Es un método muy seguido por las manos fuertes, el método de los ciclos de DMARC. A ver, es un indicador más, como todos los indicadores, pues aportan cosas, pero no sé yo. Aquí se ve muy bonito, que llega a 13 y baja, pero luego en la realidad no es tan bonito, ¿no? Y tiene a veces, si no lo dominas esto bien, te puede llevar a fallos bastante clamorosos. Pero bueno, aquí está el conteo de DMARC puesto. Según ellos podría haber una corrección ya. Y miren dónde sitúan la corrección. Es que es lo que hace todo el mundo. Poner los retrocesos de Fibonacci. Entonces, Bank of America está calculando con que una llegada a 4.529 sería algo normal y que no tiene nada de extraordinario, ni nada de nada, ni nada de preocupante. Porque es lo normal, un retroceso del 38,2% de Fibonacci. Por cierto, miren qué medias tienen puestas. Se me ha salido de marco un poco, pero la línea roja es la media de 50 y la línea azul es la media de 200. Como ven, aquí todo el mundo pone lo mismo. Este gráfico es en semanas, se me ha olvidado decirlo, ¿eh? Este gráfico es en semanas. Como ven, todo el mundo se pone lo mismo. Yo además añadiría... bueno, lo pone aquí, no me había dado cuenta. Yo además añadiría la media de 100. Si las manos fuertes se ponen la media de 50 a la de 200 y yo añadiría la media de 100, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no? Porque ellos van a fijarse en que ahí están las cosas, ¿no? Y retrocesos de Fibonacci también los utilizan, pues nosotros también. Tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos. Lo más importante de la semana es este gráfico. Muy importante. Muy importante. Al mercado le importa un pimiento que vaya a haber una recesión, que no la vaya a haber. Puede que reaccione como tengo en mi escenario cuando se dé cuenta que hay un aterrizaje duro y excepcionalmente y durante un poco de tiempo, no mucho tiempo, provocando quizá esa caída intermedia de mediados de año. Puede ser una oportunidad de compra más otra cosa, que no será muy allá, según mis previsiones. Al mercado le importa todo, es un pimiento y solo le puede afectar temporalmente. Le da igual el dato de esto, el dato del otro. Al mercado lo que le interesa es previsión de tipos de interés y qué pasa con la liquidez. La previsión de tipos de interés ya se la anticipo yo. Tras el dato de índice de precios de producción de ayer, que fue muy favorable, los operadores se pusieron automáticamente a calcular qué va a pasar con el PCE subyacente, que como saben es el indicador favorito de inflación de la Reserva Federal. No es el IPC, es el PCE subyacente. Y para poder saber lo que va a salir en el PCE subyacente, los analistas necesitaban los datos del IPC y los de precios de producción, porque hay cosas que salen de uno y cosas que salen del otro. Bueno, pues haciendo la combinación de todos, les sale que el PCE de diciembre, que se dará el próximo viernes, día 26 de enero, va a salir favorable. Va a salir favorable. Ayer Goldman
montó mucho revuelo cuando pronosticó que iba a subir solo 0,17% y iba a dar una interanual del 2,9%, mientras que el PCE normal, según Goldman, iba a dar una lectura de tan solo el 2,6%, lo cual no es nada preocupante. No es nada preocupante. La inflación no tiene demasiados problemas. Ahora volveremos sobre eso. Vamos a terminar de ver esto de la liquidez. Bueno, no, sí, a ver, porque es muy complicado. Ambas cosas me van a llevar bastante tiempo. Vamos a parar un momento lo de la liquidez y vamos a terminar de ver lo de la inflación. Esta semana hemos tenido el dato de IPC, que era el dato macro más importante de la semana, con mucha diferencia, y salió la subyacente en lo esperado. Por unas centesimillas, la interanual se fue una décima por encima de lo esperado, pero el dato mensual quedó en lo esperado, y el IPC normal quedó un poquito por encima de lo esperado. Y eso generó unos cuantos nervios, pero realmente, como dice Charlie Vilello, un analista que me gusta mucho seguir, al final 2/3 de la subida del IPC venían de la vivienda, de este indicador de vivienda que usan en Estados Unidos para calcular el IPC, perdón. A ver, yo no voy a entrar a valorar si la vivienda está subiendo de verdad o no. Da igual, porque aquí lo único que importa es la cifra que salga. La Reserva Federal reacciona según la cifra que salga ahí, sin hacer muchas consideraciones. Entonces, matemáticamente, el shelter, que es la forma de medir el precio de la vivienda, va con un retraso de un año sobre lo que hace el precio de la vivienda, o el precio de la vivienda no, la medida esa un poco pintoresca que se han buscado ellos. Esa medida pintoresca cayó muchísimo y el índice, como va con tanto retraso, ahora está empezando a considerar eso, pero le queda mucho. Entonces, aunque suba realmente esos indicadores de vivienda que ellos calculan, el shelter va a seguir cayendo durante muchos meses y no incorporará esa subida hasta dentro de muchos meses, si es que continúa. Entonces, el IPC está condenado a moderarse porque ese indicador shelter va a ser cada vez más bajo. Y ahora mismo, por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de quitarle solamente al IPC la vivienda, estaría en el 1,9. A ver, no se trata de empezar a quitar cosas hasta que te cuadre, ¿no? Simplemente es que son 2/3 del IPC y esto va a seguir cayendo matemáticamente y estaría en el 1,9. Otra partida importantísima es el precio de los coches usados. El precio de los coches usados en el IPC, no es este gráfico ahora les comento. No es este tampoco. Este sí es el que les quiero enseñar a continuación. El precio de los coches usados, que no es este, insisto, según el índice Manheim de coches usados, ha estado bajando mucho en los 2 últimos meses. Entonces, nadie sabe muy bien por qué en el IPC ha salido una subida muy fuerte del precio de los coches usados, porque realmente no ha habido ninguna subida de los coches usados, sino que ha habido una bajada. Entonces, lo normal, históricamente, cuando comparas el precio, o sea, la partida de IPC de coches usados con el índice Manheim, se dan algunas desviaciones de estas, pero al final el IPC siempre va donde dice el índice Manheim de coches usados, que es la realidad. Y ese índice está cayendo. Por lo tanto, tampoco eso nos debe preocupar. Al final, si hay algo que tiene una correlación tremenda con el IPC, como se puede ver aquí en este gráfico de Macro Markets, es la partida de precios pagados en el ISM de manufacturas, esta encuesta que se realiza entre los directores de compra del sector de manufacturas. Como pueden ver, la línea verde es esa subpartida de precios pagados en manufacturas y la línea blanca es el IPC. La correlación es casi total. Y ahora mismo, como vemos, esa subpartida de precios pagados en el ISM no muestra ningunos signos de preocupación. Además, tiende a adelantarse a lo que hace el IPC normalmente y toda esta subida que está teniendo el IPC sí que la reflejó el ISM, pero luego ya no. Por lo tanto, tendríamos que esperar que esto baje. Bueno, como ven, esto está proyectado unos meses hacia adelante para que pueda hacer ese efecto anticipatorio que tiene. Entonces, lo que nos está diciendo es que deberíamos esperar próximamente a que el IPC, que va con retraso siempre respecto a este dato que se suele anticipar, pues va a seguir cayendo. Entonces, no parece que esto vaya a ser
muy problemático. ¿Puede haber algo que fastidie estas previsiones de inflación tranquilas, que yo es que lo veo clarísimo y creo que es lo que ve también la Reserva Federal? ¿Puede haber algo que lo estropee? Sí. Sí, sí. El lío que se está montando en el Mar Rojo. Y el fiel reflejo de esto es el petróleo. Si el lío que se está montando en el Mar Rojo continuara, la inflación va a subir, el petróleo va a subir y vamos a tener problemas, y esto a los mercados les puede hacer mucho daño, ¿eh? Ahí tenemos un posible cisne negro bastante peligroso que de momento no está activado, no es suficiente. ¿Cuál es la situación? Pues eso ya se lo dejo para que lo vean en la prensa generalista. Estados Unidos y Reino Unido llevan 2 ataques contra los grupos hutíes estos, que son los que están atacando a los petroleros que pasan por toda la zona del Mar Rojo, camino del Canal de Suez, forzando a que muchos estén teniendo que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y tener 10-15 días más de navegación y muchísimos más gastos para llegar a Europa por el Estrecho de Gibraltar. Bueno, pues estos ataques que está habiendo ahora están siendo contestados, se está montando un poco de lío regional, no sabemos esto cómo va a terminar, pero ya las consecuencias las estamos viendo. Tesla, durante la semana, dijo que podría parar su gigafactoría en Berlín desde finales de mes hasta mediados de febrero porque se está quedando sin suministros. Tesla es una compañía muy importante, pero hay muchas otras que también están teniendo problemas. No sé si fue Michelin la que también dijo que iba a parar, el fabricante de neumáticos, porque no le estaba llegando el caucho a tiempo, no podían fabricar más ruedas. Todo esto empieza a tener ya repercusiones claras en Europa y evidentemente están subiendo los precios de los fletes, y cuando la cadena de suministro empieza a tener problemas y mírame y no me toques, ya saben cómo acaba la cosa. Recuerden que toda la explosión inflacionista que tuvimos recientemente se inició con un colapso a la cadena de suministros por culpa del COVID. Esto no es tan grave, ni muchísimo menos, de momento, pero podría complicarse. Es el único nubarrón que hay por ahí, a vigilar estrechamente. De momento no es gravísimo, el petróleo, como vemos, no ha iniciado ninguna senda alcista, más bien lo único que ha conseguido es mantenerse en lateral. Da la sensación de que si no llega a ser por todo este enredo que he montado en esa zona geográfica, el petróleo estaría cayendo, porque a pesar de eso no consigue subir tampoco. Bueno, mientras el petróleo aguante, aquí no ha pasado nada. Si el petróleo se disparara por este asunto, cuidado, que ahí la inflación podría dejar de moderarse y tener problemas. Y de cara a los mercados podría ser importante. Es que el mercado pasa un poco de los datos macro, pero quizá alguna excepción se puede hacer con esto de la inflación en general, porque a su vez repercute en lo que de verdad les interesa, que es si van a bajar o subir los tipos de interés. Así que todo esto sería en cuanto a la inflación. Y volvamos a este gráfico. Aclarado esto, respecto a la inflación, que nos diría que de las dos cosas que solo le preocupan al mercado, la primera, que es si van a subir o bajar los tipos de interés, estaría bien, porque la inflación al menos los cálculos numéricos bastante manipuladillos que vamos a tener encima de la mesa. O sea, a ver si lo digo claro. Van a ser bastante moderados y en función de eso va a ser como reaccionen los ínclitos y nunca bien ponderados bancos centrales del mundo. Por ahí no va a haber problema, parece. Pero el segundo factor que tenemos que considerar es la liquidez. ¿Qué ha pasado la última semana en el mercado? Y esto requiere toda nuestra atención. Pues mírenlo. Ha subido fuertemente la liquidez, línea roja. Usamos la misma medida que estamos usando las últimas semanas. No es perfecta, esta de las reservas de los bancos con la Reserva Federal y tal. Pero bueno, nos da igual, sirve igual. La línea roja, imagínense que nos está midiendo la liquidez del sistema, más o menos. De aquella manera, es una parte de la liquidez del sistema, pero nos da una referencia. Bajó la liquidez, aquí lo advertimos, que estaba bajando la liquidez y el mercado se estancó. La línea verde es la capitalización del mercado de bursátil, dólares. Bajó la liquidez y el mercado se estancó. Ha vuelto a subir la liquidez y el mercado se está volviendo a animar. Entonces se ve aquí muy claro en el gráfico del futuro del SP500, por ejemplo. Baja la liquidez, sube la liquidez. Jolín, es que son reacciones inmediatas. O sea, el mercado es un yonki total de la liquidez esta que le meten
unos y otros. ¿Por qué ha subido la liquidez? Es fundamental, porque si no comprendemos por qué ha subido la liquidez, estamos hablando de lo único que le importa al mercado. Es que no merece la pena que perdamos tiempo hablando sobre la recesión, sobre no sé qué. Si es que es esto lo único que le importa. Luego aquí sí que tenemos que perder tiempo. Si no comprendemos por qué lo está haciendo, no podremos hacer previsiones. ¿Por qué está subiendo tanto la liquidez? Pues a ver, en primer lugar, la Reserva Federal ya está lanzando avisitos y durante la semana Lori Logan lo dejó clarísimo y esto ha sido fundamental y movió mucho mercado, que están frenando la QT, es decir, la reducción de balance. ¿Por qué? Porque se ven venir el pastel como ahora vamos a razonar. Entonces, eso por un lado. No sé si la estarán frenando o no, pero bueno, en cualquier caso lo aviso porque eso tiene muchísimo que ver con la liquidez. La Reserva Federal ya está soltando por lo bajini que va para la QT. Pero aquí, sobre todo, la subida de liquidez la tenemos en un factor, en que se sigue vaciando tremendamente la cuenta de repos inversos, como ya hemos razonado en muchas ocasiones. Esto viene de los repos inversos. Miren este gráfico de Zero Hedge. ¿Cómo? Miren dónde estaban los repos inversos el último día del año, 1 billón. Y ahora están en 603.116 millones a cierre de ayer. 400.000 millones menos. Bien es cierto que esta última subida parece que fue un poco forzada porque se produjo el primer día del año y se revirtió, se produjo el último día del año y se revirtió el primer día del año, ¿no? Un tipo de factor técnico. Pero bueno, digamos que sería más realista pensar que estaba en el entorno de 800.000 millones o una cosa así y que se han vaciado 200.000 millones de dólares en los últimos días. Ahí está la subida de la liquidez. ¿Y por qué se está vaciando la cuenta de repos? Porque el Tesoro está despilfarrando de tal manera, el Tesoro de Estados Unidos y la mayoría de potencias occidentales, empezando por España y terminando por la mitad de los países europeos, las 3/4 partes de los países europeos, países latinoamericanos, Estados Unidos. Aquí no se salva casi nadie. Es tal el despilfarro que llevan los gobiernos mundiales con sus subvenciones, sus paguitas, sus cosas a nivel mundial para estar en el poder, porque si no, no consiguen el poder, y esto es un ciclo, y venga la deuda, ya hemos hablado mucho de eso, casi 35 billones de deuda en Estados Unidos, son insaciables, necesitan muchísimo dinero. Una gran parte de toda esta liquidez que sale se va a la cuenta del Tesoro. Está subiendo la liquidez del sistema, que es lo que le importa al mercado. Sube la liquidez del sistema, el mercado sube. Automáticamente, piloto automático. Claro, el problema ¿dónde está? En que esto va a llegar a cero. Como ven, Zero Hedge con bastante criterio y muchos otros bancos, bueno, hay bancos de inversión, Zero Hedge no es un banco, es una web, hay muchos otros bancos de inversión que están pronosticando las mismas fechas que Zero Hedge. La previsión es que a primeros de abril la cuenta de repo inverso se haya vaciado. Estamos viviendo en los mercados financieros del vaciamiento de la cuenta de repos inversos, en un mercado al que solo le importa la liquidez, ¿qué es lo que se está encontrando? Que ¿cuándo tocó techo? ¿Cuándo tocó suelo el mercado? En octubre, por aquí. Y desde entonces, ¿qué ha habido? Pues se dejó de drenar liquidez, pasó esto. Pero claro, si se vacía la cuenta de repos inversos, de la cual se está nutriendo muy buena parte del Tesoro de Estados Unidos para financiar todos sus excesos, atención a esto, la Reserva Federal tiene dos problemas. Vaciamiento de la cuenta de repos inversos y a ver cómo financian a estos. Dos. Miren lo que le ha pasado a la Reserva Federal. Ha perdido una fortuna en el año pasado. Ha perdido un dineral, cuando lo normal es que ganaran. Todas estas ganancias de la Reserva Federal se vertían en la cuenta del Tesoro y financiaban al Tesoro, financiaban los déficits y las paguitas, la subvención, yo sí, de no sé cuantísimos más. Pero este año el Tesoro se ha quedado sin nada.
no le va a dar nada a la Reserva Federal, porque ha perdido, la Reserva Federal, tomen nota, con sus historietas, ha perdido casi 120.000 millones de dólares. Los ha perdido. Y ahora tendrá primero que rellenar las pérdidas, según la ley, y ya cuando rellene sus pérdidas, entonces le podrá dar al Tesoro. Y el Tesoro y la cuenta de repos inversos vaciándose. ¿Ustedes se dan cuenta del lío que se puede montar sistémico en Estados Unidos como no le den más dinero, más madera al Tesoro para que siga así, y toda la repercusión que puede tener esto en los mercados, en unos mercados yonkis de la liquidez? Pero es que añadamos otra cosa, y es que otra fuente de liquidez del mercado, la ventanilla esa que creó en el mes de marzo del año pasado la Reserva Federal para ayudar a los bancos en crisis, por la cual compra bonos a su valor a vencimiento y los presta, se lo presta a los bancos al valor con pérdidas que puedan tener ahora o lo que sea. Toda esa ventanilla que ya ha prestado cerca de 140.000 millones de dólares, están máximos desde que se puso el programa en marcha. Ahora los analistas piensan que ya a estas alturas los bancos directamente le están tomando el pelo a la Reserva Federal. Bueno, pues toda esta ventanilla va a haber que cerrarla en marzo. Todo parece indicar que la Reserva Federal la va a cerrar en marzo. ¡Ostras! Repo inverso vacío, cierra la ventanilla, la Reserva Federal sin pérdidas. No sé si están ustedes viendo por dónde voy. Claro, que dicen los analistas, que conociendo como conocemos a la Reserva Federal, esto huele a lío, y conociendo como conocemos a los gobiernos, los políticos actuales, que todo es gastar y gastar y gastar, pues ¿qué va a pasar aquí? Una de dos. O te pegan una subida de impuestos de tal calibre que monumental. Eso lo comenta Marc Vidal, lo comenta en un vídeo que tiene esta semana, que a mí me ha gustado mucho, pues si lo quieren ver en su canal, el canal de Marc Vidal, que se llama Nos van a crujir a impuestos. El vídeo se llama así, Nos van a crujir impuestos. Y en el vídeo Marc Vidal razona que para que se pudieran tapar los agujeros en Estados Unidos a base de impuestos, tendrían que subir los impuestos casi un tercio de donde están ahora, es decir, se podrían ir los impuestos tranquilamente a promedios del 60% de todo lo que gane la gente. Del 60%, por cierto. Cuando la barba de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar. Porque en otros muchos países estamos siguiendo la misma senda que está siguiendo Estados Unidos. Deudas sin fin, deudas ilimitadas, deudas que no sé de dónde se van a pagar, nos vamos endeudando, nos vamos empobreciendo, los políticos nos están empobreciendo, los políticos mundiales nos están empobreciendo cada día más, la moneda fiduciaria no vale un pimiento, todos nuestros ahorros los tenemos en moneda fiduciaria. Bueno, yo intento que no, yo ya intento que no, pero la mayoría de la gente pues no tiene las posibilidades de sacarlos de ahí y sigue teniendo casi todos sus ahorros en moneda fiduciaria, que cada vez vale menos por esta locura de deudas y por esta locura de todo. ¿Y qué hacemos? Claro, los subsidios al final son muy bonitos, te dan el poder, ya es prácticamente imposible que haya ni un partido ni de derecha ni de izquierda que no te salga con eso, porque si no, no llegan al poder. Es muy bonito lo de los subsidios, pero eso tiene un precio. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y esta impresión ilimitada de dinero? Pues tiene precios vía inflación, el impuesto a los pobres, provocan inflación, como acaba de provocar esta, también ha tenido mucho que ver la burrada de los bancos centrales, provocan un empobrecimiento entonces general y provocan pues unas deudas absolutamente impagables ya. Y todo son patadas hacia adelante. No, pues ya ven, todo esto que es muy negativo realmente es muy favorable para los mercados. ¿Porque a qué nos lleva esto? Pues conociendo como conocemos a la Reserva Federal y con todos estos factores en la coctelera, no me creo ni una palabra. Le he preguntado al que asó la manteca y tampoco se lo cree, ni el que asó la manteca se lo cree, que vayan a bajar 75 puntos básicos este año. No, van a bajar mucho más porque conocemos todo su forma de pensar y de funcionar, y van a tener que inyectar liquidez por todos los sitios, porque sí. Y lo primero que van a hacer es frenar la QT, que es una forma que va a entender el mercado, eso lo dice mucho McElligott y lo dice mucho Harnett,
Para el mercado frenar la QT es como si pusiesen en marcha ya otra QE. Se lo van a tomar así. Entonces, perspectivas de bajadas de tipos de interés, perspectivas de frenazo de la QT, todo eso es lo que vamos a esperar. Y ya no tanto porque pueda haber una recesión o no, sino por todos estos parámetros tan complicados que estamos viendo. De momento aún queda repos inversos para seguir ahí tirando hasta que se vacíen. Momento en que se vacíen, mucho cuidado con eso. Mientras tanto, esa liquidez puede seguir entrando y el mercado reacciona siempre a la liquidez de manera positiva. Hay que seguir cada semana cómo va evolucionando la liquidez, porque al final ahí te encuentras cómo se mueve la bolsa y por qué. Además, a pesar de la versión de la Reserva Federal de que todo está bien, pues hay muchos factores que nos indican que, bueno, que lógicamente esa subida tan fuerte de tipos pues ha causado daños internos a la economía que no son fáciles de ver, pero que están ahí y que eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a mí uno de los gráficos que más impactantes me han parecido es que se está empezando a colapsar la demanda de crédito. La demanda de crédito no se colapsa porque la gente no le apetezca pedir créditos, se colapsa porque no se los dan. Los bancos siempre dicen, no, es que sí que damos crédito, pero es que la gente no nos los pide. Hombre, no te la van a pedir si das unas condiciones que no hay quien las soporte, ¿no? Entonces, como ven, por primera vez desde la gran crisis financiera del 2008, el crédito se está contrayendo. Y desde 1974 no se ha visto nunca nada igual, solo se vio en el gran problema que tuvimos en el 2008. No es tan terrible como entonces, pero es muy preocupante lo que está pasando con el crédito. En Europa está exactamente igual. Hay una contracción del crédito y el crédito es como la savia de las plantas, o sea, es lo que hace funcionar la economía, es lo que engrasa la economía para que pueda funcionar. También hay una fuerte contracción de los ahorros. Los consumidores se han quedado sin gasolina para seguir alimentando el crecimiento. Ya en Europa ya tenemos un crecimiento casi nulo o negativo. Algunos países como Alemania y compañía están ya en recesión, pues porque la gente pues, se ha consumido todos los ahorros. Como ven, en Estados Unidos ya están en negativo. Miren en la eurozona también cómo está la demanda de créditos. Está fatal. Ha llegado a estar incluso peor que en la crisis del 2008. No creo que esto sea un tema para tomar a broma. Es evidente, todos estos políticos. No, la subida de tipos, hemos conseguido que la subida de tipos no afecte en nada a la economía. Vamos como un tiro, vamos como una moto, no sé qué. Eso lo dicen en todos los países del mundo. No, no es así. Miren también en Europa qué contracción del crédito tan absolutamente brutal, mayor que la del 2008. Pero es que el dato de empleo sale muy bueno. Ya saben que el dato de empleo no se lo cree ni el caso de la manteca, tampoco se lo cree. Eso para empezar. Pero bueno, podemos mirar montones de métricas. Como por ejemplo aquí vemos el empleo a tiempo completo. Como ven, muy bien, precisamente no va. Aquí tenemos la línea azul, es la confianza, es una encuesta que se hace de confianza de los CEOs. La línea azul, como ven, muy bien, no va. Vean también, por ejemplo, las pérdidas permanentes de empleo, cómo se están acelerando de una manera notable. No se veía nada así desde la crisis del 2008, aún es incipiente, pero cada vez que las pérdidas permanentes de empleo han subido a este nivel, pues se generó una recesión en el 2001, otra en el 2008, otra en el 2020. No sé si está valorado o no, la muestra es muy corta, pero desde luego muy favorable no es. Es un poco incipiente, pero las pérdidas de empleo permanente empiezan a ser serias. Lo que pasa es que el dato de empleo ese que da es que no sirve para nada. Ya lo han comentado muchos analistas, que para dar lo que están dando, que lo den trimestral y que no molesten. Ojo, no está tan bien el empleo como parece. Podría ponerles muchos más gráficos de cuántos de esos supuestos empleos que se están creando en realidad son pluriempleados, que tienen 2 o 3 empleos para poder salir adelante. La estructura del empleo temporal, todo lo que se crea es temporal, lo mismo que está pasando, por ejemplo, en España. Hay mucho que ver del deterioro que han causado pues, estas subidas de tipos, que es muy importante. Pero también se puede decir, es que la curva de tipos se está desinvirtiendo. Pues cierto,
por ejemplo, este spread entre los bonos a 2 y 10 años, realmente esto está un poco atrasado, ahora está como por aquí arriba, empieza a apuntar que podría desinvertirse la curva de tipos, pero es que precisamente ahí es donde viene el problema. El problema no viene cuando se invierte en las curvas de tipos, viene cuando después de invertirse se terminan por desinvertir. Como ven, las zonas sombreadas son zonas de recesión. Eso tampoco que sea muy favorable, no es que sea muy exacto, pero eso no significa nada. Y todo esto pues se ve, por ejemplo, observen los ratios de morosidad en tarjetas de crédito. Los ratios de morosidad en tarjetas de crédito, pues como ven, están en niveles pues muy altos. El consumidor empieza a tener problemas. Y claro, fíjense lo que están teniendo que pagar con esta subida de tipos los particulares. Esto es el pago anual que tienen que hacer los particulares por intereses. Por intereses. Todo esto estaba más o menos contenido porque la deuda que tenían aún tenía tipos de interés bajos, pero conforme les va venciendo deuda están teniendo que entrar ya a tipos muy altos y fíjense cómo se ha disparado el pago anual que tienen que hacer los particulares por intereses. Estamos hablando ya de 550.000 millones de dólares. Esto evidentemente detrae del consumo. En fin, una situación bastante más compleja de lo que puede parecer. Otro protagonista de la semana, voy a ser breve con este tema porque sobre esto ya hay mucho escrito en toda la prensa, ha sido Grifols. Grifols que terminaba ayer con otra nueva caída de 10,40. Como saben, sufrió un ataque repentino por parte de Gotham City, un hedge fund que primero se pone corto, luego lanza informes y luego se cerró en la caída, ganando un dineral. Pero el problema es que ha sembrado muchas dudas que quedan sin resolver y el mercado pues no las tiene todas consigo y como ven pues el valor está siendo muy castigado y al final desde que empezó el ataque hasta el mínimo de ayer pues hay un 43% de bajada. Así que un tema para seguir, esto va a seguir generando mucha volatilidad en el valor durante los próximos días. Otro acontecimiento durante la semana ha sido que como Apple está metido en una corrección que le está costando bastante, pues ha conseguido Microsoft, como ven aquí en este gráfico, que sería la línea azul, pasar la capitalización bursátil de Apple. Y en este momento, pues a cierre de ayer, Microsoft es el valor más grande del mundo. Apple sería la línea blanca, Google sería esta línea azul, Amazon la línea amarilla y ya con bastante distancia Tencent, la línea roja, y Alibaba, que sería la línea naranja. Apple es una de las razones por las cuales el mercado no consigue romper, el S&P 500 no consigue romper ese muro en 4.800, porque Apple está flojo, pero tiene algunas cosas positivas al cierre de la semana. Como podemos ver, ha vuelto a frenarse, como ya le pasó en octubre del año pasado, ha vuelto a frenarse a la altura de la media de 200, que para eso está, para ser un nivel muy difícil de pasar, y desde ahí está montando un rebote de momento tímido. Va a depender mucho de si este rebote continúa o no respecto a lo que le pase al S&P 500 y compañía. Si Apple termina por atacar la media 200 y perderla, ya nos podemos olvidar de esa 4.800 porque se va a caer. Si Apple consiguiera recomponer sus fuerzas y volver a llegar a máximos, pues el S&P 500 sin duda estaría camino del 5.000. Es muy importante siempre seguir lo que hace Apple, como es muy importante siempre seguir lo que hace Microsoft, que para eso está ya pues prácticamente a la par, ¿no? Con estos, con Apple. Entonces ahí lo tienen, Microsoft sí que está pues muy bien, rompiendo máximos. Y otro valor protagonista durante la semana, dentro de los 7 magníficos, pues ha sido Nvidia, que ha tenido un comportamiento muy bueno y técnicamente hablando durante la semana ha pasado algo muy relevante y es que ha conseguido romper el techo de este rango lateral en el que estaba atrapado desde julio del año pasado de una manera muy brillante. Ha roto y se ha ido a máximos. Entonces, ahora ese antiguo nivel de resistencia es soporte
Nvidia, mientras no rompa a la baja el 496, está en subida libre. El RSI confirma, está en subida libre y esto ha compensado bastante entre Microsoft y Nvidia, pues han conseguido compensar bastante ese mal ambiente que ha estado creando casi a diario Apple, que lo que está es acumulando muchas rebajas de recomendación de brokers que creen que sus ventas de iPhone pues se pueden resentir próximamente. Así que, como ven, mucho movimiento en los 7 magníficos. Antes, cuando he hablado que los grandes analistas usaban el IPC y el PPI para pronosticar el PCE, no sé si he terminado por dar cuánto se descuenta bajada de tipos en marzo. Si lo he dicho, perdonen que me repita, pero no me acuerdo porque no me lo he tachado aquí en mis notas. Por si acaso no lo he dicho, lo digo. Marzo hay un 70% prácticamente de posibilidades de bajadas de tipos y 175 puntos básicos de bajada. Recuerden que la Reserva Federal solo da 75, pero también daban 75 de subida para el 2022 y terminaron subiendo pues 500 puntos básicos. Vamos a hablar ahora del que ha sido súper protagonista de la semana, el Bitcoin, que hoy, por cierto, ya saben que está abierto las 24 horas del día, hoy está recuperando, tras algunos sustos ayer bastante importantes, está recuperando un 0,56%. Bitcoin ayer tuvo una caída bastante fuerte que le está haciendo perder el Kijun, cuidado, si rompe este mínimo tendríamos que dar por confirmada la ruptura del Kijun en 41.200. Eso sería muy mala señal porque es la primera pérdida de momentum desde hace tiempo. Ya dos velas, ya tiene una y dos hoy, dos velas con el RSI por abajo de 60 también, no es buena señal. Bueno, pero lo importante ha sido que durante la semana el Bitcoin ha recibido la buena noticia de que la SEC le daba vía verde hasta 12 ETF sobre Bitcoin de diferentes bancos, de diferentes proveedores. Por fin ya se aprobó, se acabó la incertidumbre con todo esto y el mercado tuvo una reacción pues un tanto paradójica por la típica reacción que tanto conocemos en bolsa de compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Está claro que esa aprobación del ETF estaba descontada en todo este gigantesco tramo de subida que tuvo desde octubre del 2023 hasta aquí arriba. ¿Esto hasta qué punto es normal? Bueno, esto es muy normal y no tiene nada de raro. Les voy a poner un ejemplo histórico realmente curiosísimo. Miren, un ejemplo curiosísimo de compra con el rumor y vende con la noticia de mucho más calado que esto que le ha pasado al Bitcoin. Este gráfico es de McClellan, está muy bien. Verán, en el año 33 se prohibió a los particulares en Estados Unidos que compraran oro físico, ¿no? Y a principios del año 1975, es decir, justo aquí, justo ahí, se autorizó que volvieran a comprar. Entonces, claro, la decisión se sabía desde bastante antes y, como ven, desde el año 73 hasta el año 75, cuando ya se sabía que esa prohibición se iba a levantar, pues el oro subió lo que no está escrito. Subió una barbaridad. La escala es un poco rara, pero así a ojo subió como de 75 a casi 200, a 185, una barbaridad. Más que dobló precios. ¿Y qué pasó? Que cuando ya entró en vigor la autorización, que había sido clarísimamente descontada mucho antes, el oro no subió. Es que es más o menos lo mismo que el Bitcoin ahora. El oro no subió. Se había descontado todo antes y tuvo una corrección, curiosamente, justo ya cuando ya se podía comprar oro por los particulares, tuvo una corrección que le duró unos 8 meses. Ya en agosto del 76 volvió a retomar el pulso y fíjense lo que hizo después. Entonces, este tipo de reacciones, el Bitcoin va mucho más rápido que el oro, no creo que aguante tanto, pero ese tipo de reacciones son muy normales en acontecimientos así, son muy normales. Entonces, yo sigo pensando que esta aprobación, pues en el medio y largo plazo, es muy favorable, extremadamente favorable.
Ya en tema de varios, ha empezado la temporada de resultados, ayer un poco de todo, se publicaron resultados de los grandes bancos, unos mejores, otros peores, no ha habido un sesgo demasiado claro al respecto, habrá que esperar a que avance un poquito más la temporada de resultados y tengan en cuenta que mientras tanto continúa el blackout de recompras. Si nos vamos a lo que hacen los hedge funds en el SP500, como podemos ver, esta semana han reducido notablemente sus cortos. Siguen cortos, pero al nivel de cortos más bajo de las últimas 4 semanas. No sé qué están viendo, pero están reduciendo cortos. Una tabla interesante para el que quiera optimismo. Esta es una tabla con lo que suele hacer el SP500 después de tener un año de muchas subidas como ha pasado ahora. Pues como ven, lo normal es que tiende a seguir subiendo. Así por término medio suele ganar menos, pero no siempre. Y desde luego le cuesta mucho cambiar de tendencia cuando sube tanto. Cuando sube tanto en un año le cuesta mucho cambiar de tendencia en el año siguiente. Eso creo que es la mejor enseñanza que podemos llevarnos de esta tabla. Y vamos a dedicar ya los minutos que nos quedan pues para dar un repasito al paper de Harnett de Bank of America, como suele ser habitual. Que está... Bueno, no ha puesto demasiado, pero tiene cosas interesantes. Vamos a ver, empezamos. Dice Harnett que quedan 69 días hasta que la Reserva Federal baje por primera vez los tipos. Porque Harnett da por hecho que el mercado va a acertar y los va a bajar en el mes de marzo. Solamente no lo hará, creo yo, si no, vamos, si los líos del Mar Rojo se liara, la inflación empezará a subir, si no lo va a hacer. Está clarísimo por todo lo que hemos razonado antes. Entonces, según Harnett, 69 días hasta que la Reserva Federal haga la primera bajada de tipos, 82 días hasta que la deuda de Estados Unidos suba otro billón de dólares, hasta 35 billones. Es que vuelvo a recordar el vídeo de Mar Vidal, mírenlo, nos van a crujir impuestos. 172 días. Si pasan 172 días más con las curvas de tipos invertidas en Estados Unidos, será el periodo más largo desde antes del crash del 29. Y quedan 299 días para las elecciones de Estados Unidos. No olvidemos ese factor, ¿eh? No olvidemos ese factor que es importantísimo, muy importante. Muy curioso y divertido el párrafo que dice a continuación. Ya saben que esta palabreja tan rara suele significar ideología del mercado o algo así, ¿no? Entonces dice, chicos, es la Reserva Federal, dicen los inversores parafraseando al famoso Sir Alex Ferguson, que era el entrenador del Manchester United, cuando dijo las 3 palabras que famosas, chicos, es el Tottenham, antes de un partido, reflejando la idea de que lo que el mercado cree es que la Reserva Federal se suele derrumbar ante el más mínimo signo de presión. Vamos, en suma, que el mercado tiene clarísimo que diga lo que diga la Reserva Federal, en cuanto empieza a notar presión, va a empezar a hacer de las suyas con QEs y con no sé qué, con todo tipo de cosas. Les recuerdo el análisis que hemos hecho antes de vaciamiento del repo y que cierran la ventanilla y que la Reserva Federal ha perdido 120.000 millones y lo que todo eso significa. Esto lo único que hace es ir en la misma línea, ¿no? En el siguiente párrafo hace una reflexión bastante curiosa y dice que, y es verdad, tiene toda la razón, que solo 5 veces en los últimos 90 años, es decir, prácticamente en el último siglo, solo en 5 ocasiones la Reserva Federal ha empezado a bajar tipos cuando el IPC subyacente estaba, como ahora, por encima de la tasa de paro. Está ligeramente por encima ahora. Solo 5 ocasiones. Una de ellas bajó tipos forzado porque había una guerra, 1942, nada más y nada menos que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y aún quedaban 3 años más de guerra. Y en las otras 4 ocasiones bajaron los tipos cuando aún se estaba así porque se estaba entrando en una fuerte recesión.
1969, 74, 80 y 81. Ahí deja la reflexión, que a mí me parece muy interesante. Del siguiente párrafo destacaría una nota de otro protagonista de la semana, que el Nikkei esta semana ha tocado máximos desde hace 34 años. Es decir, está en máximos desde que se pinchó la burbuja a principios de los 90, finales de los 80. Muy meritorio lo que hace el Nikkei. Muy meritorio teniendo en cuenta que el Banco Central japonés compra ETFs de bolsa desde hace ya varios años y ha distorsionado por completo tanto el mercado de renta variable japonés como el mercado de renta fija. Pero en fin, bueno. Y aquí pues hace una advertencia, la misma que hemos comentado nosotros, tiene toda la razón, pues el peligro que puede llevar el hecho del lío que se está montando en el Mar Rojo, ¿no? Él lo llama riesgo inflacionista geopolítico, porque dice que el volumen de tráfico marítimo por la zona del Mar Rojo o Canal de Suez, pues ha bajado por estos ataques de los hutíes del 35 al 45% en las pasadas 4 semanas. Aquí lo tienen en el gráfico, el tortazo que se está metiendo el tráfico marítimo por ahí. Y claro, el tráfico que pasa por esa zona del Mar Rojo, Canal de Suez, es el 12% del volumen de comercio mundial y el 30% del tráfico de containers mundial. Entonces, claro, ¿esto a qué ha llevado? Pues a una subida de los fletes, de los containers y demás, de un 120% en las últimas 6 semanas. Aquí tiene el gráfico 3. Este gráfico es peligroso, ¿eh? Miren cómo está subiendo el precio de los fletes y todo esto y cómo subió en el 2020 y lo que pasó después. Aún no estamos ahí, pero muy bueno no es, ¿eh? El tema muy bueno no es. Lo que hemos dicho nosotros, un tema a vigilar muy de cerca. Atención a su indicador Bullenberg. Por ahí, como podemos ver, se está metiendo la zona roja, 5,4, desde luego no indica señal de compra ni muchísimo menos, más bien lo contrario, empezaría a indicar señal de venta por debajo de 8 o en las cercanías de 8. De momento se está metiendo la zona roja. En cuanto a los flujos de la semana, tenemos otra vez un montón de dinero entrando a la cueva en cash, que está rentando mucho, es normal, 39.700 millones de dólares a cash, 13.900 millones de dólares a bonos, ha entrado mucho dinero en bonos, y ha salido mucho dinero de oro, 1.200 millones, que para el oro es mucho eso, y ha salido mucho dinero de las acciones, 7.100 millones de dólares. Dice que las entradas en cash de las 2 primeras semanas del año 2024 son de 163.000 millones, que es la mayor entrada de la historia. Así de claro. En bonos hemos tenido la mayor entrada desde abril del 2023, pero curiosamente está saliendo mucho dinero de los bonos del Tesoro. Es decir, el dinero está entrando sobre todo, aquí lo tienen, en bonos corporativos con grado de inversión, que han tenido las mayores entradas del 2020. Precisamente durante la semana hemos tenido muy importantes, durante todo el año, lo que va de año, hemos tenido muy importantes emisiones de deuda corporativa con grado de inversión que ha fastidiado los bonos del Tesoro. Una de las razones por las cuales los bonos del Tesoro han estado inquietos ha sido por eso, porque están lloviendo las emisiones de deuda corporativa con grado de inversión y les están haciendo, evidentemente, pues claramente la competencia, porque además rentan más por término medio. Aquí comenta un párrafo interesante que voy a traducir con la inteligencia artificial para no cometer errores de traducción. Vale, dice que le gustan, es la única pista que da de operativa. Él se le nota muy incómodo últimamente, ya lo digo yo, sobre todo en bolsa. En bolsa está muy incómodo, da la sensación que no tiene muy claro por dónde tirar, pero sí que tiene claro otras cosas. Por ejemplo, dice que le gustan los bonos, las de menor duración, dada la incertidumbre sobre la política monetaria, y también le gusta el oro, ya que él sigue pensando que el dólar estadounidense se debilitará, y debemos tener en cuenta que la correlación inversa que tiene el oro con el dólar es tremenda. Si el dólar estadounidense efectivamente se debilita, que no les quepa duda que Harnett acertará y el oro subirá. Dice que otro argumento a favor de las obligaciones es que pueden tener
un rendimiento similar, pues supongo quiere decir este año, al rendimiento de las acciones, pero sin el riesgo de las acciones, porque él no cree que las acciones vayan a subir mucho este año y cree que los bonos sí lo van a hacer, entonces cree que se va a poder ganar lo mismo que con las acciones, pero sin correr riesgos. Él no ve claro que, o sea, él le inquieta que el consenso general sea el de aterrizaje suave, ya lo saben. Ahí yo pienso como él, que lo más probable es precisamente que ese no sea el escenario. Y hace un comentario también muy interesante, que es que el crecimiento mundial depende demasiado del consumidor estadounidense. En los últimos 5 años dice que en las 3 mayores economías del mundo podemos ver ventas minoristas básicas más 27% en Estados Unidos. Sin embargo, planas en Alemania. Y en Japón igual. Y en cuanto a pedidos de bienes de capital básico, planos en Estados Unidos, menos 11% en Alemania y menos 13% en Japón. Un dato más curioso que nos da. Y con esto pues terminamos el vídeo de hoy. Tienen todos los datos. Les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Les recuerdo que todo lo que he dado son mis opiniones y análisis personales, que lo más normal es que muchos de ellos me esté equivocando. Por favor, sean sensatos y hagan su propio análisis. No me tienen que escuchar demasiado ni a mí ni a nadie. Aquí todos estamos en lo mismo. Hagan su propio análisis, que es lo importante. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana con sus amigos, con su familia, que es lo mejor del mundo. Y a nivel de vídeos personales, pues mañana tendremos el vídeo corto de todos los domingos con alguna reflexión. Y el lunes, pues volvemos a la cadencia habitual, a las 8:30 hora española, 2:30 hora de Nueva York. Les espero para la apertura del mercado. Recuerden que solo tendremos mercados europeos y asiáticos, pero que Wall Street estará cerrado. Es el día de Martin Luther King. Estará completamente cerrado el mercado. Muy buen fin de semana a todos los amables escuchantes. Gracias por estar ahí y hasta pronto, hasta mañana.